Un saludo cordial. El proyecto que se presenta a continuación está adscrito al semillero del lenguaje del programa de fonoaudiología. Fue socializado en el curso de Fundamentos de Investigación en el primer periodo académico del 2021 y ha superado su etapa de formulación como anteproyecto para dar inicio a su ejecución para el segundo periodo académico del 2021. Dicho proyecto se formuló a partir del siguiente título: Sentidos sobre rehabilitación, experiencias de las personas con discapacidad y sus familias en tiempos de pandemia por COVID-19. Nuestra asesora es la magíster Amparo López Higuera y sus estudiantes son Caterine Cabezas, Alejandra Enríquez, Vanessa Gamboa, Angie Sánchez, Vanessa Valencia y quien les habla, Natalia Enríquez. En el área problemática tenemos los siguientes aspectos a tener en cuenta. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció que el virus COVID-19 había alcanzado el estatus de pandemia, generando una emergencia sanitaria mundial que confinó a millones de personas, siendo las personas con discapacidad y sus familias o cuidadores uno de los grupos a los que se les hizo más difícil afrontar esta situación. La OMS en el 2020 hizo un llamado para que estas personas tuvieran garantizados, entre otros, el derecho a la salud y la continuidad de los servicios de rehabilitación. Por tal razón, la atención en salud se implementó por medio de herramientas digitales. Siendo necesario tomar medidas en el acceso continuo a la salud para las personas con discapacidad, empleando la telemedicina como medio de rehabilitación. Sin embargo, los profesionales encargados para su aplicación no contaban con la preparación previa. Cabe resaltar que el COVID-19 es la primera enfermedad global que se combate o se busca combatir de manera digital. Por otro lado, el estudio divulgado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPA, el 2020, plantea que más del 70% de los entrevistados valoró negativamente el acceso a consultas y atención de salud. A su vez, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO 2021, destacó que en América Latina y el Caribe la reducción de la atención a personas con discapacidad en algunos países alcanzó incluso el 70%. El discurso predominante fue en todo caso que la atención en salud tuvo continuidad y en este sentido los servicios de rehabilitación se encontraban garantizados con poca crítica sobre el tema. Pero las voces de las familias de las personas con discapacidad y sus cuidadores agradecían esta continuidad, pero mostraban molestias derivadas a las estrategias improvisadas para la atención, el tema social, los recursos tecnológicos y el reto de sortear las características del usuario. Actualmente la investigación al respecto de la atención de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia es amplia. La mayoría está enfocada en la descripción de estrategias, modelos y enfoques que fueron o continúan siendo usados para la atención. Temas como la salud mental y el aprendizaje también son muy frecuentes. En cambio, resultan escasos los estudios que desde las aproximaciones cualitativas se acerquen a las experiencias de las personas con discapacidad y sus familias durante el confinamiento y la manera en que estas experiencias configuran sentido sobre la rehabilitación frente a la actuación de los profesionales, el acceso a los servicios y el impacto de la vida de estas personas y la validez del discurso del derecho a la salud, por nombrar algunas posibles categorías analíticas. Por ende, esto se deriva a la siguiente pregunta de investigación: ¿qué sentido sobre la rehabilitación se configuran en las experiencias de las personas con discapacidad y sus familias en tiempos de pandemia por COVID-19? Con respecto al impacto científico, nos ayuda o se busca abrir diferentes perspectivas que permitan explorar la rehabilitación y la discapacidad. En el impacto social se pretende aportar nuevas comprensiones sobre la rehabilitación, no solo desde el punto de vista de las instituciones y los profesionales, sino desde quienes viven la experiencia. Y finalmente, en el impacto académico se aportan nuevas estrategias de comprensión en torno a la rehabilitación que contribuyan a la propuesta formativa del programa de fonoaudiología. Con respecto a los antecedentes, encontramos algunas generalidades como: estos estudios se desarrollaron en torno a la pandemia de COVID-19. De igual forma, todos tienen alguna relación con la misma población, es decir, personas con discapacidad. De estas investigaciones, 3 coinciden en haber explorado las experiencias de los familiares de personas con discapacidad. Sin embargo, no todas estas investigaciones aluden específicamente a la rehabilitación. Es conveniente hacer esta aclaración porque si bien hay trabajos sobre personas con discapacidad, COVID-19, familias o cuidadoras de padres de personas con discapacidad, no encontramos un estudio que explore directamente las experiencias de personas con discapacidad y sus familias respecto a los servicios de salud, especialmente los de rehabilitación. Además, no se encontraron estudios dentro del ámbito local. Hecho este análisis, los criterios para la selección de los antecedentes fueron:
Primero, la información debía ser de artículos derivados de proyectos de investigación, no se tomaron en cuenta artículos de revisión ni informes. Segundo, el año de publicación, por estar en torno a la pandemia, fueron estudios a partir del año 2020. Y tercero, los estudios debían dar cuenta de la exploración de los tópicos de nuestro referente conceptual, personas con discapacidad, experiencia, rehabilitación y COVID-19. De esta manera referimos 6 antecedentes. 5 en el ámbito internacional y el último en el ámbito nacional. Un análisis de la experiencia de familias con niños pequeños con discapacidad intelectual y del desarrollo durante el confinamiento por COVID-19 en Pakistán, de Malik Mamun Munir y colaboradores en el año 2021 de metodología cualitativa. En España se realizó el estudio denominado Impacto de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad, realizado por García Ortega Salacaen en el año 2020 de metodología mixta. La investigación realizada en el 2021 por Rasati, Alexia y colaboradores, enfrentando al COVID-19 situación de las personas con autismo y sus familias en Latinoamérica, buscó información en países como Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela de metodología cuantitativa. La investigación Percepciones de cuidadores y familiares frente al cuidado de personas adultas con discapacidad mental e intelectual severa ante el confinamiento por la crisis sanitaria COVID-19 fue realizado por Coelho Kevin y Naranjo Ana en Ecuador en el año 2020 de metodología cualitativa. La vulnerabilidad ante el COVID-19 de la población infantil con discapacidad fue el título del estudio que realizó Herólita Casquete en Ecuador en el año de 2020 de metodología cualitativa. Finalmente, las experiencias de familias y crianza de niños con autismo en tiempos de COVID-19 es un estudio colombiano publicado en el 2021 de metodología cualitativa realizado por González Melanie, Martínez Carol y Rodríguez Mariano. Como objetivo general, nos planteamos interpretar en las experiencias de las personas con discapacidad y sus familias la configuración de sentido sobre la rehabilitación en tiempos de pandemia por COVID. Dentro de los objetivos específicos tenemos, primero, describir las experiencias de la rehabilitación de personas con discapacidad y sus familias durante el confinamiento por COVID-19. Segundo, identificar categorías analíticas en las narraciones de las experiencias de personas con discapacidad y sus familias. Tercero, comprender cómo estas categorías analíticas configuran sentidos sobre la rehabilitación. Dentro de nuestro referente conceptual tenemos 4 tópicos principales. COVID-19, conceptos retomados de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud en el año 2020. Rehabilitación, concepto retomado del Ministerio de Salud en el año 2014. Discapacidad, concepto retomado de la Organización de las Naciones Unidas 2006 y la Clasificación Internacional del Funcionamiento 2001. Y por último, experiencia, concepto retomado del autor Max van Manen 2016. A nivel metodológico podemos destacar el tipo de investigación cualitativa, enfoque fenomenológico. Este tipo de enfoque se presenta como una forma de aproximación empírica a la experiencia y la comprensión de descripciones de dichas vivencias, buscando exponer el fenómeno de estudio y su comportamiento. Clark Moustakas, 1994, Phenomenological Reach Methods, Sage Publications in California, Estados Unidos. El instrumento es un formato de entrevista fenomenológica que tiene como propósito explorar y recoger material vivencial en su forma narrativa. Y en los participantes, los informantes serán personas con discapacidad y o sus familias, considerando que entre ellos podamos contar con las experiencias de al menos una persona con discapacidad, un grupo familiar o cuidador de una persona con discapacidad y un informante que incluya las dos posibilidades, es decir, una persona con discapacidad y su familia. En el análisis de la información, vamos a usar la propuesta de análisis fenomenológico de Stevie, Colaisi y Ken, que incluye una transcripción literal de las entrevistas, un análisis línea a línea que busca los enunciados que describan la experiencia, luego la identificación de horizontes de sentido en esos enunciados y seguidamente la estructuración de unidades de significado, terminando con una síntesis de significados que traducen la comprensión de la experiencia, haciendo la aclaración de que no tenemos categorías preestablecidas. En cuanto a los aspectos ético y legales, cabe destacar que la presente investigación cumplirá con el marco ético-legal del Comité de Ética para la Investigación Científica de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca.
Se han establecido dos modelos de carta de consentimiento informado, uno parental para aquellos participantes que aún sean menores de edad y un consentimiento general para aquellos participantes mayores de edad. Con respecto al manejo de confidencialidad de la información, esta será custodiada por la docente investigadora una vez cada uno de los participantes haya dado el consentimiento para obtenerlo. Finalmente, les presentamos las referencias bibliográficas y agradecemos la atención prestada.